Si crees que tu vida es dura, no durarías ni un día en la época medieval. Las comodidades modernas nos han ablandado y lo que la gente medieval enfrentaba a diario te dejaría boquiabierto. Hablemos de la comida medieval, esa que te haría volver al siglo XXI más rápido de lo que puedes decir McDonald's. Primero, olvida todo lo que has visto en películas sobre banquetes gigantes con piernas de pavo. Para la gente común, las comidas eran sosas, aburridas y a menudo peligrosas. La mayoría se alimentaba con una dieta tan emocionante como ver secar la pintura. Los campesinos vivían casi exclusivamente de algo llamado potaje, una triste sopa acuosa hecha con cualquier verdura que pudieran cultivar, cocida en el mismo caldero durante días. Era la versión medieval del guiso misterioso de mamá, solo que en lugar de esconder verduras, se escondían gorgojos y tierra. El pan era el alimento principal para casi todos, pero no era el rebanado esponjoso que disfrutamos hoy. El pan medieval era denso, oscuro, y a menudo estaba lleno de todo tipo de extras indeseados. La harina se molía entre ruedas de piedra que dejaban virutas en la mezcla. La gente de entonces tenía dientes más fuertes, no por masticar chicle, sino por estar siempre masticando una masa que era casi una roca. Gran parte del pan contenía urgot, un hongo venenoso que produce alucinaciones, sensaciones de quemadura y a veces la muerte. Algunos historiadores creen que el envenenamiento por urgot pudo haber alimentado la histeria de la caza de brujas, porque pueblos enteros empezaban a alucinar al mismo tiempo. Imagina pensar que tu vecino es una bruja, cuando en realidad el panadero solo necesitaba limpiar su equipo. La carne era un lujo para la mayoría. Cuando la conseguían, a menudo estaba al borde de la descomposición, ya que no había refrigeración para enmascarar el sabor de la carne podrida. Usaban especias fuertes, si podían permitírselas. De lo contrario, se tapaban la nariz y esperaban lo mejor. La regla de los 5 segundos en la Edad Media era más bien la regla de los 5 días. Lo peor es que ni siquiera podías acompañar esa comida horrible con agua, porque beberla te enfermaba. La mayoría de las fuentes de agua estaban contaminadas con desechos humanos y otras cosas repugnantes. En su lugar, todos, incluidos los niños, bebían cerveza ligera, una versión más débil que era más segura que el agua, ya que el proceso de elaboración mataba los gérmenes. Un estudio encontró que el campesino medieval promedio consumía alrededor de 8 pintas de cerveza al día. Niños de apenas 5 años tomaban cerveza en cada comida. El pescado era otro alimento común, pero generalmente se conservaba secándolo o salándolo, pues el pescado fresco se estropeaba rápido. Los que vivían en la costa podían conseguir pescado fresco, pero los del interior recibían pescado de varios días o semanas de antigüedad. Su olor era suficiente para dejarte sin aliento. Para la gente común, ir al baño significaba usar una botellita, básicamente un cuenco o balde que guardaban bajo la cama. Cuando se llenaba, la vaciabas tú mismo o esperabas a que alguien la recogiera. Normalmente, la vaciaban directamente por la ventana, al callejón de abajo. En los pueblos era común gritar ¡cuidado! Antes de lanzar los desechos desde las ventanas superiores. Esa advertencia viene del francés gardes la, que significa cuidado con el agua. Claro, el agua era algo mucho menos agradable. La práctica era tan frecuente que en algunas ciudades medievales había una norma que prohibía lanzar los desechos por la ventana antes de las 10 de la noche. Si tenías la suerte de visitar un castillo, podrías encontrarte con una garderoba, esencialmente un agujero en el asiento de piedra que dejaba caer los desechos por la muralla del castillo. En el castillo de Dover, los arqueólogos hallaron una garderoba que dejaba caer los desechos a casi 70 pies de altura. Reyes y reinas tenían sus tronos, pero sus inodoros eran solo agujeros con corriente de aire. Para los que no podían esperar a llenar su botellita, las opciones eran sombrías. En las áreas públicas, había lugares designados donde la gente hacía sus necesidades, creando lo que hoy llamaríamos alcantarillas abiertas. En Londres había privilegios comunes construidos sobre ríos, pero eran escasos. La tarea de recoger y desechar los desechos recaía en los llamados gong farmers, trabajadores con un título poco atractivo. Estos valientes recolectaban los desechos de los pozos sépticos,
y los llevaban fuera de la muralla de la ciudad. Solo trabajaban de noche, y el olor se les pegaba tanto que no podían entrar a lugares públicos. A pesar de las condiciones terribles, los Gong Farmers ganaban bastante bien, alrededor de 4 veces lo que ganaba un obrero común. El hedor de las ciudades medievales era legendario. El río Támesis en Londres estaba tan contaminado que se describía como un monstruo de pestilencia. Olvídate del papel higiénico. La gente usaba lo que había a mano: hojas, musgo, la mano izquierda o, si tenían recursos, trozos de lana o cáñamo. Después de pasar un día bebiendo cerveza para evitar enfermedades transmitidas por el agua y sin encontrar un sitio decente para hacer tus necesidades, estarías listo para regresar al siglo XXI. Pero la cuestión del baño era solo una de las muchas realidades brutales que convertían la vida medieval en una prueba diaria de supervivencia. Olvida esas ideas románticas de ser un caballero valiente o una doncella delicada en un castillo. En la Edad Media, la mayoría trabajaba en oficios agotadores desde el amanecer hasta el anochecer, con apenas lo suficiente para sobrevivir. La mayor parte de la población eran campesinos que trabajaban la tierra de los nobles. Su rutina diaria era levantarse al alba, labrar los campos con herramientas de madera tiradas por bueyes, sembrar a mano y cosechar con sencillas hoces. En la época de la cosecha, los campesinos trabajaban jornadas de 16 horas bajo el sol abrasador. Los registros de Inglaterra medieval muestran que un trabajador del campo quemaba más de 4.000 calorías al día solo con el esfuerzo físico. No necesitaban membresías de gimnasio. Su entrenamiento era la vida misma. Para los que no cultivaban, los oficios y artesanías ofrecían alternativas, aunque también estaban llenas de dificultades. Los herreros pasaban el día en forjas llenas de humo, inhalando gases tóxicos y arriesgándose a quemaduras y lesiones oculares. Los curtidores, que convertían pieles en cuero, trabajaban con orina y químicos venenosos que volvían su piel amarilla y dejaban un olor horrible que los seguía a todas partes. ¿Quieres ser un artesano calificado? Mejor empieza como aprendiz. Los aprendizajes comenzaban a los 7 años, cuando los niños eran enviados a vivir con un maestro artesano. Estos jóvenes trabajaban 6 o 7 días a la semana durante hasta 14 años, antes de poder convertirse en oficiales. Los consejeros de carrera medievales tenían un diagrama muy simple. ¿Puedes levantar cosas pesadas? Sí. Agricultor. No. Muerte temprana. Algunos trabajos estaban diseñados específicamente para los más pobres y desesperados. Los Link Boys eran niños que llevaban antorchas para iluminar el camino de los ricos por la noche. Los Pure Finders recolectaban excremento de perros para venderlo a los curtidores. El salario de la mayoría de los oficios apenas cubría la supervivencia. Un jornalero en Inglaterra medieval podía ganar 1 o 2 peniques al día, lo justo para comprar 2 rebanadas de pan. No existía el concepto de salario mínimo. La idea era ganar lo suficiente para no morir antes de terminar la jornada. Con un trabajo tan exigente y una nutrición escasa, el cuerpo se desgastaba rápido. Las enfermedades estaban por todas partes y la medicina prácticamente no existía. Lo que hoy consideramos tortura era la atención sanitaria. La WebMD medieval tenía un solo diagnóstico para todo: probablemente morirás. Un resfriado simple o una gripe, que hoy tratamos con reposo y medicinas de venta libre, podía ser sentencia de muerte por falta de comprensión de gérmenes e infecciones. Creían que la enfermedad provenía del aire malo o de un desequilibrio de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando la fiebre aparecía, la solución era sangrar al paciente, cortando una vena y dejando que la sangre cayera en un cuenco. Los médicos medievales tenían una respuesta para todo: tienes demasiada sangre, déjame arreglarlo. Las sanguijuelas también eran populares. Se colocaban sobre la piel para extraer la sangre mala. Un texto médico recomendaba usar 70 sanguijuelas a la vez para ciertas dolencias. La mortalidad era asombrosa. Alrededor del 30% de los niños morían antes de los 5 años, y la esperanza de vida rondaba los 30 a 40 años. La peste bubónica acabó con casi la mitad de la población europea a mediados del siglo XIV.
Los problemas dentales eran terribles. Sin cepillos ni higiene dental, la caries era frecuente. Los dentistas medievales no tenían citas, esperaban a que alguien gritara de dolor en la plaza. Los medicamentos disponibles eran a menudo mortales. El mercurio se recetaba para todo, desde afecciones cutáneas hasta sífilis, y la etiqueta de efectos secundarios siempre decía: puede matarte más rápido que la enfermedad. Muchos padecimientos se propagaban por la falta de higiene. Su idea de desinfectante era frotarse las manos con la ropa sucia, como intentar limpiar una bota embarrada con otro calcetín sucio. Incluso si sobrevivías a todos esos tratamientos médicos, la vida medieval tenía más sorpresas desagradables. La justicia en la Edad Media no solo era ciega, era cruel, arbitraria y a veces totalmente aleatoria. Las leyes variaban de un pueblo a otro. Lo que era legal en una aldea podía enviarte a un calabozo a 5 kilómetros de distancia. No había códigos legales estandarizados y la gente común no sabía qué estaba prohibido hasta que la acusaban. Los derechos al estilo medieval eran: tienes derecho a ser castigado, tienes derecho a suplicar clemencia, buena suerte con eso. El castigo rara vez se correspondía con el delito. Pequeños hurtos, como robar comida cuando tenías hambre, podían costarte la mano. En la Inglaterra medieval, más de 200 delitos diferentes merecían la pena de muerte, desde talar un árbol en el bosque del rey hasta robar una oveja. Los juicios no se parecían en nada a los tribunales modernos. Si te acusaban, la prueba de inocencia a menudo implicaba una prueba de ordalía. Un método común era obligar al acusado a cargar una barra de hierro al rojo vivo durante 9 pies. Si la quemadura sanaba sin infección en 3 días, eras inocente. Si se infectaba, eras culpable. Otra prueba era el juicio por agua. Ataban al acusado y lo tiraban al río. Si se hundía, era inocente. Si flotaba, era culpable y lo ejecutaban. La lógica era que el agua pura rechazaba al culpable, creando una situación sin salida para el acusado. Los métodos de ejecución estaban diseñados para ser públicos y terroríficos. La horca era, curiosamente, una de las más misericordiosas. La disección y el cuarteamiento consistían en arrastrar al condenado por las calles a caballo, ahorcarlo casi hasta la muerte, destriparlo vivo, decapitarlo y dividirlo en 4 partes. Se reservaba para los crímenes más graves, como la traición. Las ejecuciones públicas eran eventos comunitarios. La gente asistía como a un festival, llevando comida y bebida. El entretenimiento era limitado y a menudo violento. Podías ver una ejecución o quedarte en casa mirando la pared. Los nobles rara vez enfrentaban el mismo sistema judicial que los plebeyos. Si un noble era acusado, podía demandar un juicio por combate o contratar a un guerrero profesional para que lo representara. Los criminales ricos también podían pagar dinero de sangre a las familias de las víctimas para evitar el castigo. Los pobres, en cambio, no tenían defensa. Las cárceles medievales no estaban pensadas para penas largas. Eran simplemente celdas de espera hasta que se ejecutara el castigo. Los prisioneros estaban encadenados a paredes o suelos, sin comida proporcionada por Estado. Dependían de familiares o morían de hambre. La tortura era parte del proceso legal, no solo para castigar, sino para obtener confesiones. Se usaban instrumentos como la rueda, que estiraba los miembros hasta dislocar las articulaciones, la doncella de hierro, una caja con púas que aplastaba los dedos, y el cárcel de hierro, una especie de ataúd con clavos. La mayoría confesaba cualquier cosa solo para que terminara la tortura, lo que a menudo llevaba a la ejecución. El lema del sistema judicial medieval podría haber sido confiesa o sufre, y sufre de todos modos. La humillación pública también era castigo frecuente. Ser puesto en la cárcel significaba sentarse en una plaza con la cabeza y las manos atrapadas entre tablas de madera, mientras la gente lanzaba comida podrida, barro y demás. La silla de ahogamiento se usaba principalmente para mujeres acusadas de chismear o discutir con sus esposos. Las ataban a una silla y las sumergían repetidamente en agua. La policía medieval era primitiva. No había fuerzas profesionales. Los pueblos contrataban vigilantes nocturnos, generalmente ancianos que ya no podían trabajar en el campo. Su única tarea era levantar la voz si veían un delito o un incendio. No leían tus derechos.
Solo gritaban ladrón y esperaban que alguien del público te atrapara. Incluso si eras inocente, ser acusado podía arruinarte la vida. El concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario prácticamente no existía. Una vez acusado, eras presumido culpable y tenías que probar lo contrario mediante horribles pruebas o juicios. Si el sistema legal no te mataba, tal vez sobrevivirías lo suficiente para experimentar otro terror medieval: la guerra. La guerra medieval no se parecía a las épicas batallas de caballeros brillantes que vemos en el cine. Fue caótica, brutal y casi siempre mortal para la gente común. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que duró 116 años, hizo que la mayoría de la población viviera varios conflictos a lo largo de su vida, a diferencia de hoy, donde muchos nunca ven un combate. Solo los caballeros más ricos podían permitirse una armadura completa de placas, cuyo costo equivalía al de un coche deportivo moderno. Representaba entre 2 y 3 años de ingresos de un artesano calificado. La mayoría de los soldados usaba una gambesa de tela acolchada, a veces con unas pocas placas de metal cosidas. Los caballeros con armadura reluciente eran la versión medieval de los dueños de autos deportivos. Mostraban su riqueza y, probablemente, compensaban alguna inseguridad. Las armas también variaban. Las espadas eran caras y usadas mayormente por caballeros y nobles. Los soldados comunes empuñaban lanzas, hachas o herramientas agrícolas modificadas para la lucha. El arma más temida era el arco largo, capaz de perforar la mayoría de las armaduras a corta distancia. Los arqueros ingleses entrenaban desde niños, deformando sus esqueletos por la tensión de tirar arcos de 200 libras miles de veces. Las batallas eran increíblemente letales. En la batalla de Towton, en 1461, murieron aproximadamente 28,000 hombres en un solo día, casi el 1% de la población masculina de Inglaterra. Muchos se congelaban antes de entrar en combate por la tormenta de nieve que acompañó la batalla. Las heridas de guerra casi siempre eran mortales por infección, incluso si no mataban al instante. Para los campesinos, lo peor de la guerra no eran las batallas, sino lo que los ejércitos hacían entre ellas. Los ejércitos vivían a expensas de la población local, tomaban comida y provisiones, quemaban cosechas, mataban ganado y destruían hogares. Los soldados de ambos bandos saqueaban comunidades, dejando a los civiles a la hambruna. La versión medieval de apoyar a nuestras tropas era: no nos quiten toda la comida y no incendiemos nuestras casas. Los asedios eran especialmente horribles. Cuando un ejército rodeaba un castillo o una ciudad, los atrapados sufrían una lenta inanición. Durante el asedio de París, en 885 y 886, los habitantes recurrieron a comer ratas, gatos e incluso entre ellos. Los asedios podían durar meses o años. El asedio de Qiang, en el siglo XVII, duró 21 años, el más largo de la historia. Las enfermedades mataban a más soldados que el combate. Vivir en condiciones de hacinamiento, mala sanidad, escasez de alimentos y agua contaminada creaba el caldo perfecto para epidemias. Los médicos de campaña tenían 2 tratamientos: aplica tierra para heridas menores y prepárate para encontrarte con el Creador para todo lo demás. Los civiles atrapados en zonas de guerra enfrentaban decisiones terribles. Huir significaba abandonar hogares y arriesgarse a la hambruna en la carretera. Quedarse significaba exponerse a la violencia de los ejércitos. Mujeres y niños no estaban exentos. Crónicas medievales describen aldeas enteras masacradas sin importar edad o género. Si de alguna forma escapabas del reclutamiento, de los ejércitos errantes y del hambre de guerra, aún tendrías que aguantar la miseria cotidiana de la vida medieval. El olor era lo primero que percibías: desechos humanos, alimentos podridos, cuerpos sin lavar, químicos de curtido, restos de mataderos y humo de incontables hogueras. No había recolección de basura. La basura se amontonaba en las calles o se tiraba al río más cercano. Los carniceros arrojaban vísceras y sangre justo fuera de sus tiendas. Bis, bi. El hedor era tan abrumador que la gente llevaba pequeñas bolsitas de hierbas llamadas panders bajo la nariz. La versión medieval del ambientador era un poco menos terrible, pero servía para disimular el olor insoportable.
La higiene personal prácticamente no existía. La mayoría se bañaba solo unas cuantas veces al año, generalmente en primavera y al final del verano. Creían que bañarse abría los poros y permitía que la enfermedad entrara al cuerpo. En los meses de invierno, podían pasar de 4 a 5 meses sin lavarse. La caspa era tan común que había peines especiales solo para eliminarla. Los perfiles de citas medievales probablemente incluían infestación moderada de piojos como punto de venta. La ropa era incómoda, rara vez se lavaba y se usaba hasta que se desgarraba. Las prendas interiores estaban hechas de lino áspero que irritaba la piel. La ropa exterior era lana pesada que picaba constantemente. Tanto ricos como pobres solían poseer solo 2 o 3 conjuntos de ropa. Los zapatos eran de cuero delgado con suela plana, sin protección contra el clima. El idioma era una barrera casi insalvable. El inglés medio del siglo XIV suena como una lengua extranjera para los hablantes de inglés moderno. Frases como "What is thy name?" serían incomprensibles. Te costaría entender a los demás, y ellos pensarían que hablas garabatos. La privacidad no existía. La mayoría de los hogares consistían en una sola habitación, donde todos comían, trabajaban y dormían juntos. Las camas se compartían entre varios miembros de la familia y, a veces, viajeros. Incluso en casas ricas, había sirvientes presentes en todo momento, incluso durante momentos privados. Las opciones de entretenimiento eran limitadas y, a menudo, violentas. Las ejecuciones públicas atraían multitudes y se trataban como festivales. El animal baiting, donde perros atacaban a osos o toros encadenados, era popular. Las opciones menos violentas incluían ver a artistas itinerantes o escuchar a bardos contar historias, pero eran raras. La jerarquía social era rígida e implacable. El sistema feudal asignaba a cada quien un puesto fijo. La movilidad social era casi imposible. Aproximadamente el 90% de la población eran campesinos sin tierras, que trabajaban la tierra de los nobles. Ascender en la escala o cambiar de oficio rara vez ocurría. El conocimiento estaba limitado y la superstición llenaba los vacíos. La mayoría creía en brujas, demonios y criaturas mágicas. Los problemas médicos se atribuían a espíritus malignos, aire malo o influencias astrológicas. Un eclipse solar podía provocar pánico total, con la gente creyendo que el mundo se acababa. El fact-checking medieval consistía en preguntar al anciano del pueblo si había escuchado algo antes. La comunicación era lenta y poco fiable. Las noticias viajaban a la velocidad de un mensajero a pie o a caballo. Información de 50 millas de distancia podía tardar días. Noticias de otros países, meses o nunca llegar. En este punto de nuestro recorrido por los horrores medievales, seguramente estarás buscando una forma de regresar a la vida moderna, con sus antibióticos, plomería interior, derechos humanos y desodorante. El pasado puede parecer romántico en libros y películas, pero la realidad de la vida medieval era una lucha diaria que pocos humanos modernos podríamos soportar ni siquiera por un día.